distancia y dije: si alguien me corta las alas para que no pueda volar, yo te lo juro, mi hermano, que hoy empiezo a pelear. Yo te lo juro, mi hermano, que hoy empiezo a pelear. Preparo mi voz y canto, preparo mi voz y canto, preparo mi voz y canto, preparo mi voz y canto. Las penas llegan a veces, las sacudo con mi canto y me da toda la fuerza para tenerte en mi encuentro. Y me da toda la fuerza para tenerte en mi encuentro. Hemos vuelto al aire aquí en Patagonia Obrera por Radio News. En el último periodo de este año hemos logrado establecer la cuestión internacional más o menos como corresponde dentro de un programa eminentemente político como el nuestro. Y bueno, una novedad, digámoslo así, de la fecha es el fallecimiento de Fidel Castro, que vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la Revolución Cubana, qué importancia tiene dentro de la situación latinoamericana, y un balance y una perspectiva hacia adelante. Para tratar de comprender un poco este proceso, estamos en comunicación con el dirigente del Partido Obrero, Jorge Altamira. Altamira, buenas tardes, los saludamos una vez más de Patagonia Obrera, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por la comunicación. Bueno, Altamira, dentro de lo que es el tiempo radial, nos interesa si podemos desarrollar una caracterización, digámoslo así, de cuál ha sido la importancia de la Revolución Cubana dentro de la situación política y social en Latinoamérica y particularmente cómo encarar el proceso que se viene de aquí hacia adelante. Bueno, vamos a contestar una cosa, después vemos la otra, porque dale, sí. El papel, el lugar de la Revolución Cubana en América Latina es la revolución más importante de toda la historia de América Latina. Es decir, a 90 millas de los Estados Unidos se produce un movimiento revolucionario que enfrenta decisivamente a la potencia más grande del mundo y toma medidas extremadamente radicales de transformación social. Ninguna revolución anteriormente había llegado a esos extremos. Sí, ninguna había llegado hasta esos extremos, y casi todas fracasaron. Uh-huh. Sean que hayan tenido digamos luchas armadas o no, pero fracasaron y no pudieron desenvolver, digamos, ninguna de sus premisas. Una isla como Cuba adquiere una notoriedad internacional tan gigantesca, no por su peso económico en la economía mundial, sino por el poder de convocatoria que creó la Revolución Cubana. Con anterioridad a la Revolución Cubana, Cuba no había tenido ese peso, salvo esporádicamente en un periodo, una revolución cubana también, en los años 30, una revolución también profundamente radical, pero que tuvo una muy corta vida, pero que de alguna manera es el prólogo. Esa revolución de 1930 es el prólogo de la Revolución Cubana de 1959. Sí. Nosotros particularmente nos interesa comprender o intentar comprender, porque así como explica usted que tiene un alcance muy profundo, muy radical la Revolución Cubana, si se puede llegar a entender cuáles son los límites que ha tenido o eventualmente por qué no ha podido desarrollarse en términos similares un proceso revolucionario a nivel de toda Latinoamérica, teniendo en cuenta la influencia que ha tenido la Revolución Cubana para todo el movimiento popular en toda Latinoamérica a partir de la década del 60. Bueno, en primer lugar hay que decir que la Revolución Cubana tiene una característica distintiva respecto a otras revoluciones, en el sentido de que está encabezada por una dirección puramente nacional. Uh-huh. Por ejemplo, ha habido otras grandes revoluciones donde las direcciones políticas eran parte del movimiento obrero internacional. Claro. Eran parte de la izquierda internacional, y su victoria era una victoria política del conjunto de una izquierda que había protagonizado esa revolución.
En el caso de Cuba, es tan diferente en este aspecto que los partidos comunistas se van a enfrentar con la Revolución Cubana. Es decir, al ver que la Revolución Cubana se radicaliza y que esta radicalización obstaculiza todas las aproximaciones diplomáticas de la Unión Soviética con los distintos gobiernos de América Latina, tienen una actitud hostil, porque la línea política internacional era acomodarse a los llamados gobiernos progresistas, sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces el Partido Comunista Argentina apoyó a Frondizi, ¿no es cierto? Es decir, distintos sectores que mantener relaciones diplomáticas, políticas, etcétera, con la Unión Soviética. sí. La Revolución Cubana choca con todos estos gobiernos que representan a la burguesía de cada país, y en ese sentido para el gobierno de la Unión Soviética y los partidos comunistas era un contratiempo enorme. Y entonces va a haber un enfrentamiento que va a durar mucho tiempo, y de algún modo esta revolución triunfa a pesar y no a favor de la política de los partidos comunistas. Por eso la Revolución Cubana le da un vuelo enorme a toda la izquierda que es ajena a los partidos comunistas. Claro, y esta radicalización, si se puede decir así, que tiene la Revolución Cubana, ¿se debe a un carácter proletario de su dirección? ¿Se debe a las necesidades que llevaron a que la dirección de Fidel Castro y del M26 se vieron obligados a tomar esta serie de medidas? ¿Cómo se puede entender que haya ido tan a fondo? Es un tema relativamente complejo, porque eso de que uno tiene obligatoriamente que tomar medidas, ahí la palabra obligatoria es medio complejo. Uh-huh. Es decir, uno tiene que tomar las medidas que impone una situación. Sí. Y uno termina aceptando o no tomar esas medidas. Debido al fracaso de varias revoluciones previas y a las continuas invasiones norteamericanas en países de América Latina, en particular en el Caribe, la dirección política de la Revolución Cubana era muy consciente de que no podía ceder a un compromiso fácil con los Estados Unidos, de modo que cuando Estados Unidos empieza a tomar medidas agresivas contra el proceso revolucionario o a sabotearlo, le responde con medidas más radicales, pero con medidas más radicales que de alguna manera estaban implícitas en la concepción política de la mayor parte de los dirigentes de la Revolución Cubana. Por eso les cito revoluciones previas. Ustedes piensan que Cuba, hasta 1933, era virtualmente una colonia de Estados Unidos, uh-huh, porque tenía una enmienda constitucional que no le permitía modificar su constitución si no era con el acuerdo del Congreso de Estados Unidos. Sí. Se llamaba enmienda Platt. Esa enmienda Platt la va a derogar el presidente Roosevelt de Estados Unidos recién en el año 34. Es decir, que recién en el año 34 Cuba parece formalmente independiente, y Roosevelt lo hace porque las aguas en Cuba se calmaron en ese momento y salieron del pánico que les provocó la revolución de principios de los años 30. Entonces, además, acuérdense ustedes que Cuba es un país que se libera muy tarde de España, y Estados Unidos interfiere en la lucha contra España, y por lo tanto Cuba pasa de la dominación española a la dominación norteamericana. Claro. Es decir, el tema de la independencia nacional, la cuestión nacional en Cuba, era una cuestión que afectaba profundamente a todas las clases sociales y no podía erguirse claramente como de alguna manera había ocurrido en el restante países de América Latina. Entonces la radicalización no es solo el producto de esa circunstancia, sino que también es el producto de toda una historia de esos procesos revolucionarios. Ahora, con relación a la clase obrera cubana, la clase obrera cubana no juega en la Revolución Cubana un papel político independiente, de ninguna manera. Uh-huh. Obviamente los obreros apoyaron la revolución, claro, pero hay que diferenciar el apoyo que los obreros le dan a una revolución del hecho de que se desempeñen en forma política autónoma, es decir, que procuren incidir en esa revolución de una forma propia. Por el contrario, en pocos años, en 1, 2, 3 años, en realidad el gobierno de Cuba prácticamente estatiza los sindicatos.
y los convierte en una rueda auxiliar del Estado cubano. Altamira, por estas horas, en el sentido, ¿no?, de la muerte de Castro, una de las controversias que hay es en torno hacia la propia figura que juega este hombre, ¿no?, en el caso de América Latina, porque se ha visto tanto de sectores de izquierda reivindicando su figura, pero también de parte de algunos líderes nacionalistas, incluso miembros, por ejemplo, del chavismo, del propio kirchnerismo, reivindicando también abiertamente la figura de Fidel Castro. ¿Cómo interpretás vos lo que representa Castro para América Latina? Bueno, quiero señalar lo siguiente, algo que probablemente casi nadie sabe, algo que también a mí me sorprende porque yo lo sé desde que ocurrió. La victoria de la Revolución Cubana es repudiada por el peronismo en la Argentina. Eso ustedes lo sabían, no sé si lo saben. El peronismo repudia el derrocamiento de la dictadura de Batista porque califica a Batista como un amigo de Perón. Entonces, caracteriza la Revolución Cubana como algo parecido al golpe de Aramburu y Rojas en el año 55 en la Argentina. Y en esa posición también se encuentra una parte de la izquierda, que hoy, por ejemplo, están en el PTS, Izquierda Socialista, MST. La corriente de Moreno, digamos. Una corriente liderada por Nahuel Moreno, que asume la misma posición y que va a decir que es un golpe norteamericano la Revolución Cubana. Lo digo para que si Cristina Kirchner ahora tiene simpatía por Cuba, no es porque le emocionó al peronismo, que es su corriente política de referencia, el triunfo de la Revolución Cubana, sino porque en el curso de los años el gobierno de Cuba entró en una política de compromiso con los gobiernos de todo tipo de América Latina. Hoy, por ejemplo, está apadrinando, junto con Noruega, Venezuela y Estados Unidos, el acuerdo de paz en Colombia. Sí. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Entonces, este es el problema, digamos, que está enfrentando, es el problema que está enfrentando, América Latina en este momento, y el apoyo de gobiernos tipo kirchnerista, tipo Lula, de gobiernos de esas características, tiene un carácter completamente oportunista. Está claro. Altamira, un poco para ir cerrando la entrevista, ¿qué hay en Cuba? Decía al principio de la nota que es una de las revoluciones, una revolución profundamente radical, que ha llegado muy a fondo. ¿Qué hay actualmente en Cuba? ¿Qué es lo que habría que defender en Cuba? ¿Cómo debería o cómo plantearía al menos el Partido Obrero la cuestión de lo que hay para defender en Cuba y cuál es el proceso político que habría que desarrollar ante por un lado la burocracia que se sostiene en el gobierno y por otro lado el intento del avance de la restauración capitalista en la isla? Bueno, hay cosas que hay que dejar claro. Es evidente que la oficial lo que no se en un completo impasse, porque la economía no avanza en ninguna dirección, la economía no avanza en ninguna dirección, y todo es consecuencia de medidas tomadas con anterioridad, de parte del gobierno de Cuba. Sí. Entonces encuentra una completa impasse. Cuba tiene conquistas revolucionarias como la salud, la educación, la planificación económica, etcétera, que hay que evitar, que hay que defender. El reclamo más importante. Hola, disculpe, Jorge, se cortó justo la comunicación, no escuchamos lo que dijo. ¿Cómo? Que justo se había cortado la comunicación y estaba diciendo cuál era el reclamo más importante y se cortó, no se alcanzó a escuchar. Ah, bueno, se los digo entonces ahora. Por favor. Sí. No, el reclamo más importante que hace el capital norteamericano al gobierno de Cuba, como también se lo hace en gran parte al gobierno de China, es el desmantelamiento de los planes económicos, sí, de modo de que el acceso del capital extranjero a los distintos ramos de la economía se haga en forma arbitraria, y se haga en forma totalmente libre para esos intereses económicos, y al mismo tiempo que se privaticen
las ramas más rentables de la economía cubana. Por ejemplo, ya están elaborándose acuerdos para negociar internacionalmente todos los descubrimientos medicinales que han destacado tanto a Cuba en el mundo, ¿no es cierto? Ustedes siempre escuchan hablar, bueno, en Cuba se dio esta vacuna, se dio la otra, bueno, el capitalismo, el imperialismo norteamericano ha logrado bloquear la comercialización de todo esto en el mercado internacional, y ahora en los acuerdos, en lugar de decir, bueno, si tenemos un acuerdo, negocien como cualquiera, yo no lo voy a bloquear, al revés. Dice, bueno, ahora que tenemos un acuerdo, queremos patentar lo que ustedes han descubierto, les pagamos una regalía y esto lo comercializamos nosotros. Sí. Es decir, quieren volver a colocar en una fase histórica diferente a Cuba en el estadio semicolonial en que se encontraba con anterioridad a la Revolución Cubana. Todo eso hay que defenderlo porque en última instancia lo que están confesando las autoridades cubanas actuales es que no tienen una alternativa, no tienen otra alternativa que seguir negociando con los norteamericanos, y significaría que tienen una carta muy fuerte. Obama y ahora Trump tienen cartas muy fuertes, porque si vos tenés una sola opción, y bueno, siempre vas a caer bajo el dominio de esa única opción. Claro. Entonces, el tema consiste, eso por un lado. Por otro lado, para pegar un cambio y defender todo esto, es necesario que los trabajadores dirijan el país, y no que sean el hijo de la pavota de las negociaciones con los norteamericanos, con política de ajuste, salarios muy bajos, despidos masivos que efectivamente se están produciendo en Cuba en la actualidad. Y para eso es necesario que haya sindicatos independientes y haya democracia política. El beneficio principal de la democracia política sería permitir que los trabajadores elaboren su propia alternativa frente a los planes del gobierno, y además sería un gran incentivo escuchar la voz de la clase obrera cubana para movilizar a la clase obrera norteamericana, para movilizar a la clase obrera de otros países, que se va a ser identificada con los reclamos de los trabajadores, que no son los reclamos de la burocracia del Estado. Está claro. Jorge, nos hemos quedado ya sin tiempo para continuar la entrevista. Me queda a mí una duda un poco personal, no sé si hace del todo el análisis. Usted entiendo que ha tenido la posibilidad de discutir política personalmente con Castro. ¿Qué siente usted? ¿Que se perdió un prócer, que se perdió alguien que le puso límite a la revolución? ¿Hace un balance personal de la figura de Castro? Que vos sabés qué pregunta tan aguda la tuya, francamente. Mira, no me la ha hecho nadie, pero yo hace mucho tiempo que pienso que es la interpelación más aguda que se puede establecer. Ocurre lo siguiente: Fidel Castro fue una figura absolutamente descollante en los primeros tiempos de la revolución, y esas características tampoco las perdió ulteriormente, porque no hay que olvidar que tuvo que enfrentar 50 años de bloqueo norteamericano, y luego, cuando se disolvió la Unión Soviética, enfrentar un periodo económico extremadamente difícil, y entonces desde el punto de vista personal no se puede decir que con el avance de la edad hubiera perdido su vigor. Pero Fidel Castro, salvo principios muy básicos, como por ejemplo la independencia de Cuba, una actitud determinada en la relación con el pueblo, etcétera, Fidel Castro no representa una corriente profundamente embebida desde el punto de vista programático. Él no está formado en la escuela del marxismo, del socialismo, de los debates programáticos del movimiento obrero, de las caracterizaciones políticas. Entonces, a su modo, ha sido un gran oportunista. Ha tenido todas las posiciones y la contraria también, frente a cualquier tema que hubiere. ¿No es cierto? Sí, sí. Y nunca ha podido explicar ese tipo de virajes. Quiero decir, tendría una razón para esos virajes, pero no lo podía explicar desde el punto de vista de una concepción política unificada. Porque un hombre como Lenin, un hombre como Trotsky también pegaron virajes, pero explicaban el papel que ese viraje obligadamente era obligado, pero de qué manera pensaban conservar la línea política estratégica
actuando o operando ese tipo de virajes. Entonces, Fidel Castro ha sido un tipo de coraje, no nos olvidemos que derrotó militarmente al imperialismo en Playa Girón y en esa ocasión armó a 1 millón de trabajadores, algo impresionante en América Latina. Nadie puede cuestionar eso, es un ejemplo en cierto modo a seguir, pero tengo que decir que la falta de sustento programático explica en gran parte un oportunismo extraordinario. Por ejemplo, él hace una revolución cubana y llama a la lucha armada, etcétera, y luego apoya un proceso como el de Salvador Allende, en donde Salvador Allende busca un compromiso con la gran burguesía chilena y pone a Pinochet de ministro de Defensa. Claro. Y sin embargo Fidel Castro lo respalda políticamente. O por ejemplo, llamando a la revolución sandinista, que se produce en el año 79, a no repetir el proceso radical de la revolución cubana y mantener un compromiso con la burguesía nativa, raquítica, pero finalmente real, que existía en Nicaragua y que era opositora al gobierno de Somoza. Sí. Y todo esto en función de intereses de corto plazo que podía entender conveniente el gobierno cubano. Claro, bueno, por ahí tiene que ver también con esto que decía al principio de la entrevista, de que no sea parte del movimiento obrero internacional, y remarca una vez más la importancia de un partido internacional de la clase obrera, ¿no es cierto? Bueno, no, si miramos la crisis mundial en su conjunto, la puesta en pie de un movimiento obrero internacional es absolutamente necesaria para salir de esta debacle histórica del capitalismo. Uh-huh. Es absolutamente necesario. Muy bien, bueno, Altamira, nos quedamos sin tiempo, pero creo que nos ayudó bastante a entender la situación de Cuba y también lo que se viene. Muchas gracias por la comunicación. Chao, que tengan un éxito en el trabajo. Gracias, hasta luego.